Les damos cordialmente la bienvenida a la Mesa 14, Investigación y Enseñanza Jurídica con Perspectiva de Género. Moderadora, Margarita Palomino Guerrero. En la primera ponencia tenemos a Alma Rosa Álvarez Reyes, doctora en Derecho Procesal, maestra en Derecho Procesal, licenciada en Derecho, docente certificada por el CONOCER, con registro al Padrón Veracruzano del Estado de Veracruz, catedrática de la Universidad Veracruzana, coordinadora de Equidad de Género de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, ponente y conferencista, autora de artículos de investigación en revistas indexadas, presenta el tema Retos de la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza jurídica. Agradezco amablemente la invitación a participar en el 11º Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, y especialmente al doctor Enrique Cázares Nieto y a la Universidad Autónoma de México. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de retos de la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza jurídica. Básicamente, pues, hablar de la perspectiva de género en los procesos enseñanza-aprendizaje, pues no debería de ser algo novedoso, tomando en cuenta que como estudiosos del derecho debemos conocer que existe un marco normativo que nos obliga a incorporar la perspectiva de género, no solo en las políticas gubernamentales, sino también en el campo de la educación. Nosotros como docentes somos formadores de los futuros profesionales que deben aplicar el derecho bajo los principios de igualdad, equidad y no discriminación. De ahí parte la relevancia de por qué debemos de hablar de la necesidad que nos debe de ocupar de incluir la perspectiva de género en la enseñanza jurídica. Hablaré brevemente de lo que es la perspectiva de género en la educación y en la enseñanza jurídica, los avances que ha tenido la Universidad Veracruzana en la incorporación de esta perspectiva de género y la incorporación de esta perspectiva de género en el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana, de la cual soy orgullosamente egresada. ¿Pero qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es una herramienta que refiere a una metodología y a distintos mecanismos que nos van a permitir identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y exclusión de las mujeres, la cual se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Fíjense qué importante lo que señala la Ley General de Igualdad de Hombres y Mujeres, porque básicamente nosotros nos enfrentamos a que en nuestro día a día pues existen situaciones que nos limitan y que nos discriminan por el hecho de ser mujeres, donde existe una desigualdad, una exclusión de las mujeres todavía al día de hoy. Y bueno, pues lamentablemente en las universidades, en la docencia, pues no es la excepción. Entonces es necesario platicar por qué es importante esta perspectiva de género, porque esta perspectiva como una herramienta, como una metodología de análisis nos va a permitir cuestionar y valorar esta discriminación, que lamentablemente el derecho también ocupa una parte importante para poder lograr este cambio. La perspectiva de género en la educación superior tiene obviamente un marco normativo en el cual nos invita y nos obliga a empezar a incorporarlo, como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Educación Superior. Es muy importante porque
la Ley General de Educación Superior como universidades, pues básicamente nos obliga a incorporar esta perspectiva de género como un eje el cual tenemos que transversalizar. Esta transversalización de la perspectiva de género en la educación superior, pues es importante porque es una estrategia que debemos incorporar desde distintos ámbitos. Esta transversalización de esta herramienta metodológica para garantizar la inclusión de la perspectiva de género como un eje integrador, no solo en instrumentos, sino en políticas y prácticas de distintos índoles, como el legislativo, el ejecutivo, el administrativo y el reglamentario, pues tiende a homogenizar estos principios, estos conceptos y todas aquellas acciones que permitan implementarla para así garantizar esta concreción de este principio de igualdad. Lo que se busca al incorporar esta perspectiva de género básicamente es alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, evitando en todo momento la discriminación. Específicamente en lo que yo les quería platicar de esta incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de la Universidad Veracruzana para ir aterrizando en mi experiencia, la Universidad Veracruzana a partir del 2010 empieza a dar los primeros pasos para la incorporación de esta perspectiva de género y a su vez transversalizar. En el 2013 se crea el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, que es algo muy importante porque es el área que ha tenido el trabajo más arduo para ir transversalizando a todas las entidades académicas y a todas las dependencias de la Universidad Veracruzana. Posteriormente, otro paso muy importante es en el 2014, en el acuerdo rectoral por el cual se crea la coordinación de la unidad de género. Eso también es muy importante para esta transversalización. En el 2018 se da un curso, también muy importante, un curso de incorporación de la perspectiva de género en los planes de desarrollo de entidades académicas, que son los PLADEAS, y de las dependencias administrativas, que son los PLADES de la Universidad Veracruzana, en el cual yo tuve la oportunidad de asistir como representante de la Facultad de Derecho. Entonces, puedo decirles que desde el 2008, pues hemos ido avanzando para poder hacer esta realidad. Este curso fue muy importante porque nos dieron las bases para conocer cómo debemos de incorporar esta perspectiva de género en los planes y programas, específicamente en las entidades académicas como la Facultad de Derecho. No solamente basta que en los planes rectorales se manejen estos principios de igualdad, no discriminación, sino que realmente se hagan parte de la vida académica tanto de docentes como de nuestros estudiantes. Para el 2021 también un avance muy importante es la creación y la expedición del protocolo para atender la violencia de género de la Universidad Veracruzana. Eso también es importante porque en este protocolo maneja un glosario, maneja obligaciones que debemos de tener tanto docentes, administrativos, directivos en cuanto a la visibilizar y erradicar la desigualdad y evitar en lo más que se pueda la no violencia dentro de nuestras instalaciones. Y en el 2022, básicamente de los que yo les quiero hablar, de estos retos de incorporar la perspectiva de género, específicamente en la enseñanza jurídica, ha sido en el 2022 cuando se dan los primeros pasos para concretar el nuevo plan de estudios del derecho. Bueno, este plan de estudios pues tiene muchos años que se venía trabajando y afortunadamente, bueno, pues este año 2023 ya fue aprobado por el Consejo Universitario.
Pero aquí quiero comentarles que la Universidad Veracruzana básicamente maneja un enfoque por competencias y el modelo que nosotros manejamos es un modelo educativo integral y flexible que conocemos como MEIF. Este modelo les da la facilidad a nuestros estudiantes de elegir las experiencias educativas, que serían las materias, y armar el horario para que ellos puedan realizar otro tipo de actividades. En mi experiencia, los planes y programas de estudios de la universidad manejan ejes. Dentro de las unidades de competencia maneja un eje teórico que básicamente este eje teórico es una forma de aproximación al conocimiento. Posteriormente también manejamos unos ejes heurísticos y estos ejes básicamente lo que nos ayudan es a ofrecer posibilidades de solucionar problemas a nuestros estudiantes, todas esas habilidades y procedimientos y procesos para que nuestros estudiantes puedan resolver alguna problemática. Y también tenemos nuestros ejes axiológicos. Este eje axiológico básicamente se basa en que la educación del estudiante está centrado en valores humanos que son muy importantes. Ahora, al hablar de esta perspectiva de género, pues es muy importante porque los retos que dentro de mi experiencia, lo que nosotros nos enfrentamos, pues son a algunos que ahorita les voy a comentar. En cuanto a la incorporación de estos ejes y cómo incorporar esta perspectiva de género en la enseñanza jurídica, específicamente en la experiencia y en mi experiencia, en 3 materias, pues lo hacemos a través de estos saberes heurísticos. En cuanto a esta experiencia educativa que se denomina paradigmas de la metodología del derecho, en estos saberes heurísticos, básicamente que es la aproximación básicamente del conocimiento a los estudiantes, en este saber heurístico, pues en esta experiencia educativa se incluyó la reflexión y la realización de conclusiones personales frente a problemas contemporáneos. En el saber teórico se agregó este paradigma de género y derecho que para nosotros es muy importante porque no lo había. Entonces, el hecho de que en esta nueva experiencia educativa se haya incluido este tema, pues es muy importante porque es los primeros pasitos que tenemos para incorporar esta perspectiva de género en la enseñanza jurídica. Y en cuanto al saber axiológico, que básicamente son aquellos principios y valores centrados que se va a dotar a los estudiantes, pues es el respeto a la igualdad y la equidad de género en las actividades planteadas. En otra experiencia educativa, que es sociología jurídica, en un saber heurístico se incorpora el análisis de la funcionalidad del derecho en la comunidad y sus efectos posteriores. En el saber teórico se incluyó las funciones sociales del derecho o sociología formal del derecho y sus problemas, y también un tema que se agrega es el feminismo y derecho. También es muy importante porque déjenme decirles que estos temas de básicamente de feminismo, estos temas de género no estaban incorporados en el programa de estudios anterior. Entonces, el hecho de que hayamos logrado que se incorporaran estos temas, pues es un avance muy importante para nosotros, aunque muy pequeño tal vez, pero bueno, Roma no se construyó en un día, entonces es muy importante que entre la academia que es la Academia de Filosofía, y todas las demás experiencias que se incluyen en estas academias por rama del derecho, todos los maestros, que fuimos más de 20 maestros, pues acordamos en que era necesario incluir estos temas en estas experiencias educativas. Entonces, sí es para nosotros, sí es un avance muy importante.
Sin embargo, en otras experiencias educativas impartidas, como la experiencia educativa de metodología de la ciencia del derecho, dentro de estos saberes, en los saberes teóricos, personalmente yo incluí la lectura de las teorías jurídicas feministas y una lectura de feminismo, teoría crítica y derecho. En los saberes axiológicos, pues es muy importante, se incluyó lo que es el respeto, la igualdad de género y la equidad de género y la igualdad. Dentro de los retos que yo encuentro básicamente es, pues es los compromisos, el compromiso de los docentes a una formación académica sobre estos temas. El interés para transversalizar en su quehacer docente. Incorporar básicamente esta enseñanza jurídica, el análisis de documentos jurídicos bajo la consigna crítica que lleve a la identificación de estereotipos de derecho. Eso también es muy importante, cuestionar el contenido de los programas e identificar los estereotipos de género. También otro reto es el poco o nulo conocimiento de la legislación universitaria sobre la incorporación de esta perspectiva de género, la resistencia sobre el abordaje del tema de feminismo o género para incrustarlo en sus saberes, tanto teóricos como axiológicos. Y básicamente esos son los retos que yo encuentro. La educación tradicional pues está muy arraigada, entonces debemos de tener esta nueva visión de querer ir evolucionando, porque bueno, déjenme decirles que también hay un problema también que nos enfrentamos, es que hay muy poca literatura de mujeres en nuestras bibliotecas, entonces siempre las lecturas que tenemos pues básicamente son de varones, que está muy bien, pero también debe de haber una apertura para que también dentro de la literatura pues tengamos compañeras investigadoras, que si bien es cierto tenemos muchas investigadoras que hablan, pero muy pocas que hablen sobre este tema. Entonces, dentro de mis conclusiones, para incorporar esta perspectiva de género en la enseñanza jurídica, se requiere un compromiso personal de cada docente, empezando por su formación académica. Incorporar en la enseñanza jurídica el análisis de documentos jurídicos bajo la consigna de la crítica que lleve a la identificación de estereotipos de género. Esta es una tarea del docente que debe de realizar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Incentivar a los docentes en conocer la importancia de esta perspectiva de género en la enseñanza jurídica y que también esta incorporación nos ayudará a formar nuevas generaciones de litigantes, operadores jurídicos, maestros, que en su quehacer profesional abonen a prácticas legales en donde se conduzcan de forma equitativa y antidiscriminatoria. Por mi parte, ha sido todo. Muchísimas gracias. Bárbara Mancera Amezcua, doctora en Derecho, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como candidata. Joel Carrillo Guzmán, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, integrante del programa Semillero de Investigación de la Facultad de Derecho, presentan el tema Incursión de las mujeres en la investigación sociojurídica, una aproximación desde la autoetnografía feminista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Mancera. También presento a mis compañeras Joel Carrillo Guzmán, Carolina Guerrero. Nosotros somos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y el tema que hoy queremos compartirles es hablar y reflexionar sobre los avances de investigación en torno a la incursión de las mujeres en la investigación sociojurídica, una aproximación desde la autoetnografía feminista. Esta idea o esta investigación parte de la afirmación de que el derecho suele refrendar, tanto en la creación de normas como en su aplicación, refrendar estereotipos, refrendar la idealización de lo humano, sobre todo desde una visión patriarcal, colonialista y capitalista. Entonces, partiendo de esta idea y
reflexionando que es altamente probable que también eso se vea reflejado y encuentre resonancia en la investigación jurídica, en la producción de investigación jurídica y la participación de nosotras como mujeres, quisimos entonces hablar de nuestra experiencia justamente en la investigación. En mi caso, soy investigadora desde hace varios años y en el caso de mis compañeras, ellas tienen apenas algunos meses incursionando en el tema de la investigación. Entonces, conocer su experiencia desde las vocaciones tempranas, contrastada tanto con la experiencia propia, pues nos permite entonces visualizar y dimensionar las diferentes opresiones que operan en nuestros cuerpos para participar en la investigación jurídica. Y bueno, el marco teórico que se propone en esta investigación que propusimos es la interseccionalidad, entendida como esta herramienta analítica que permite conocer cómo las diferentes características que operan sobre los cuerpos, por ejemplo, la edad, el sexo, el género, la preferencia sexual, la preferencia religiosa, también características físicas, presencia de discapacidades, el pertenecer a una clase social o a otra, pues nos particulariza nuestra experiencia en relación con ciertos fenómenos, en este caso la investigación jurídica y la incursión en ella. Y el marco metodológico que se propone para justamente poder visibilizar estas interseccionalidades es la autoetnografía feminista. La autoetnografía feminista ha sido una herramienta desde la antropología muy útil para identificar estas interseccionalidades, cuando desde la propia experiencia se pone en evidencia algunas de estas opresiones de nuestros cuerpos. Y bueno, para presentar los objetivos, mi compañera Carol le cedo el uso de la voz. Gracias. Bueno, en cuanto al objetivo general que tenemos, buscamos descubrir los factores que influyen en la incursión de las mujeres jóvenes en la investigación jurídico-social, partiendo, como ya mencionó la doctora, desde la propia experiencia y de un enfoque interseccional. Para lograrlo, nos proponemos partir de la contextualización de las mujeres investigadoras y los factores que operan en su desarrollo como investigadoras. Este primer acercamiento permite posicionarnos en espacio y tiempo para entonces exponer nuestra experiencia en relación con estos mismos factores. De las investigaciones que realizamos pudimos encontrar estos diversos retos que tenemos nosotros como mujeres investigadoras en la limitación del área de la investigación, ya que tenemos retos que se encuentran en estas áreas que nosotras tenemos como en común y también cada una en su nivel de interseccionalidad. Puede ser también el acoso laboral por parte de funcionarios investigadores, las limitaciones familiares que tenemos cada una y también en general, la falta de mecanismos de apoyo para las mujeres investigadoras en la etapa de gestación y la poca representación de las mujeres en algunas áreas del conocimiento. Como se ha visto a través de las generaciones, antes participaban todavía mucho menos las mujeres en lo que es la ciencia, la política, las decisiones y todos estos órganos que involucran la toma de decisiones, pero a medida que han pasado las generaciones, se ha dado un poquito más de esta representación por las mujeres, que todavía es poca, porque se encuentran todavía más a nivel los hombres que las mujeres, pero sí se encuentran estas limitaciones que son las que encontramos. Muy bien. Ahora bien, ante la investigación, nos enfrentamos a situaciones y contamos con interseccionalidades, vaya la redundancia, que hacen semejanza o diferencia en nuestras experiencias con la investigación, en cuanto a cómo llegamos, cómo nos desarrollamos y otros factores. Voy a presentar las redacciones que hicieron mis compañeras y yo sobre nosotras mismas. La doctora Bárbara es una mujer de 42 años, de género femenino, de tez morena clara, mestiza, con religión católica, nacionalidad mexicana, heterosexual, que pertenece a clase media, siempre ha vivido en zona urbana y es una persona físicamente delgada que se ha sentido casi siempre cómoda con su apariencia física. Ahora bien, mi compañera Yorel es una mujer originaria de México, scout,
con actualmente 18 años, de tez blanca, se autodenomina heterosexual, católica y reciente estudiante de Derecho. Es físicamente delgada, de estatura promedio y cómoda con su aspecto físico. Forma parte de una familia de 5 integrantes pertenecientes a la clase media y actualmente se encuentra ubicada en un punto algo privilegiado. Finalmente, yo, Linet, soy una mujer nacida en la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre. Soy cisgénero, de raza caucásica y tez morena clara, de religión católica, aunque no muy partidaria de esta, y me reconozco como heterosexual, perteneciente a una clase social media, con rasgos de delgadez y una altura promedio en mi país. Tengo una apariencia con la que me siento cómoda. Hasta ahora los resultados que hemos observado son 18 eventos en un periodo de septiembre a octubre del 2023, aquí mismo en las salas y pasillos de la Facultad de Derecho. También podemos encontrar que las personas de la comunidad universitaria a las que estamos sujetas y observamos son un total de 49 mujeres y 18 hombres. Aparte, hemos tenido 4 encuentros de seguimiento en la discusión entre nosotras como sujetas y al mismo tiempo tipo investigadoras, en el cual podemos compartir nuestras diferencias o cosas que tenemos en común entre nuestras observaciones que tenemos día a día en nuestro aspecto individual y pues en común también. Bueno, ya para cerrar, podemos expresar que hasta ahorita, por supuesto, la investigación no se ha terminado, sigue en proceso de recogida de datos, pero sí hemos logrado identificar algunas de las características en común que compartimos al inicio de nuestros procesos de incursión en la investigación. Si bien entre nosotras opera una edad diferente, hay otras características que son coincidentes entre nosotras y además también hasta ahorita se ha sumado el tema del adultocentrismo, situación que en su momento, o bueno, categoría que nos permitirá más adelante también hacer un análisis con mayor profundidad. Hasta este momento, por supuesto, el trayecto no ha sido sencillo porque ha implicado pues también aprender a observarnos a nosotros mismos a través de la mirada de otras. Ha sido un ejercicio bastante enriquecedor que nos ha permitido también trabajar desde una visión feminista, de horizontalidad y de mucha sororidad. Por el momento ponemos a disposición y a discusión también de quienes nos acompañan en este evento estos avances de investigación con la intención de que puedan retroalimentarnos. Muchas gracias, aparte en nombre mío, de mi compañera Yorel y de mi compañera Carol. Buenas tardes. Ivette Rocío Araujo Velázquez, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, España, maestra en Derechos Humanos y Educación para la Paz por la Universidad de El Salvador, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora, México, presenta el tema El derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en los espacios universitarios. A todos y todas, es un gusto saludarles desde la Universidad Gerardo Barrios de El Salvador. Mi nombre es Ivette Rocío Araujo Velázquez y en esta ocasión me complace compartir con ustedes mi ponencia El derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en los espacios universitarios, en el marco del 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, aportaciones en la era de la inteligencia artificial. Muy bien, como introducción, pues me toca plantearles que en este trabajo pues se describe el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia desde la perspectiva de derechos humanos y también pues se aborda una conceptualización desde los espacios universitarios. La violencia de género se encuentra en todas las esferas de la sociedad, en el ámbito público y privado. Como dice Rodigú, las universidades no están exentas de esta problemática. La universidad se presenta en el imaginario social como un espacio democrático, plural y equitativo. Sin embargo, en su interior, pues se han normalizado algunas prácticas discriminatorias contra las mujeres y contra otros grupos también sociales.
Y en este caso, pues, en diversos estudios académicos que se han revisado, se describen una serie de expresiones de violencia, no solamente de tipo sexual y laboral, sino también de tipo académico, digital y también psicológico. Como objetivo, en este trabajo, pues me planteo argumentar que la violencia contra las mujeres es un problema social, una violación a los derechos humanos y un asunto que ha sido puesto al centro del debate por los movimientos feministas. En este contexto, pues, surge el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se está conceptualizando la violencia contra las mujeres y cuál es la percepción de las universidades sobre esta problemática? Para dar respuesta a estas interrogantes, presento algunos aportes de académicas que han escrito sobre esta temática y también pues se analiza su utilidad y vigencia para el encuadre del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en los espacios universitarios. Una conceptualización de violencia contra las mujeres por razón de género implica, en principio, pues, escudriñar todas esas conceptualizaciones que desde la institucionalidad feminista se ha hecho. En principio, pues, significa este derecho, pues, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas, libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Para Rita Segato, la violencia contra la mujer, en especial las expresiones de violencia sexual, se identifican como una forma de castigo contra aquellas mujeres que intentan salir de su posición de subordinación. Entonces, como decimos, este tema se ha puesto en el centro del debate en los últimos años y también pues como un asunto de interés en las investigaciones académicas. Muchos de los hallazgos para la realización de este trabajo indican que las mujeres universitarias son objeto de acoso sexual, laboral, psicológico y también de violencia epistémica. En estos trabajos, y en especial esta última tipología de violencia epistémica, se identifican aquellas acciones en los planes de estudio de centrarse solamente en los autores clásicos, en los padres de las disciplinas, de los paradigmas, dejando de lado a las autoras mujeres y presentándolas como pensadoras de segundo orden, o en su caso, pues tomar sus producciones teóricas y científicas como algo irrelevante. De tal forma, pues, que Varela argumenta que la tendencia de las autoridades universitarias en cuanto a la problemática de la violencia dentro de las universidades es el silencio institucional frente a la problemática. Y la autora, pues, señala que los mecanismos de tolerancia, pasividad y complicidad en las respuestas institucionales son, pues, la orden del día. Este planteamiento se alinea con lo que sucede en el contexto salvadoreño, donde el seguimiento de denuncias se realiza a espacio cerrado para evitar el desprestigio de la universidad. Esto pues se ha analizado en algunos casos donde se observa que se minimizan considerándolos como problemas entre particulares que deben ser resueltos con mediación o con otro método alterno de resolución de conflictos, quitando pues la oportunidad de resolver este tipo de casos con perspectiva de género. El marco normativo salvadoreño es muy claro en cuanto al mandato que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, LEIV, en su artículo 21, donde establece la obligación de las universidades de reglamentar internamente las acciones de detección y prevención de toda forma de violencia contra la mujer. Para este tipo de acciones legislativas, pues fue necesaria una reforma para que en virtud de esta, pues las universidades públicas y privadas de El Salvador sancionen las prácticas de discriminación y violencia de género
en los espacios universitarios. Como hemos dicho, pues este mandato legal obliga a las universidades a crear y a aplicar protocolos para atender la problemática que es causada tanto por docentes, por autoridades, por personal administrativo, por agentes de seguridad del campus y también de los mismos estudiantes. En este sentido, una de las apuestas que viene de la mano en el contexto que nos encontramos en El Salvador es iniciar un proceso intensivo y profundo de capacitación en teorías feministas y perspectiva de género, que abarque todos los niveles, desde la rectoría hasta el estudiantado, apostando de esta forma por una educación para una vida libre de violencia. El propósito no es que sean especialistas, pero sí que tengan una formación básica para que de las acciones de sensibilización se pueda pasar a las acciones de capacitación. Una educación para una vida libre de violencia implica un trabajo constante que incluye pues formación en derechos sexuales y reproductivos, derecho a la educación, derechos políticos, entre otros. La educación para una vida libre de violencia ha sido impulsada por los movimientos feministas y esto pues implica necesariamente incorporar modificaciones curriculares a los cursos universitarios. Es lo que se conoce pues como la transversalización del enfoque de género, donde se crean también asignaturas específicas, pero que también tiene ese enfoque transversal en la currícula universitaria. Como conclusiones, tenemos que la violencia contra las mujeres es un tema de derechos humanos, es un tema que ha desbordado pues el espacio público y que necesita ser estudiado. Representa pues un problema social y atentatorio contra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tal como lo plantea la Convención Belén do Pará. En particular, en las universidades la violencia es percibida, experimentada, justificada y tolerada en el marco de un sistema heteropatriarcal que se sostiene en mayor medida por las relaciones asimétricas de poder y los patrones estereotipados de comportamiento. Es preocupante, pues, identificar las prácticas violentas en las universidades que se admiten y se toleran, en especial contra las mujeres y también contra otros grupos minoritarios. Los movimientos feministas han impulsado acciones importantes para poner este tema en el centro del debate y buscar soluciones integrales que incluyan iniciativas de prevención y de educación para una vida libre de violencia. Es necesario también resaltar la importancia de los protocolos de actuación que tengan este componente tanto de prevención como de combate contra la violencia en todas sus expresiones, no únicamente del acoso sexual. Muy bien, esto ha sido todo por mi parte. Aquí están las referencias que se pueden relacionar para seguir ahondando sobre esta temática. Les agradezco mucho su atención. Arlen Palestina Pandal Madrid, licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presenta el tema La impartición de la enseñanza jurídica para hacer visible la formación de los alumnos con perspectiva de género en el mundo del derecho. Hola, muy buen día. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, agradeciendo, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por darnos la oportunidad de tener a todos los ciudadanos y a los universitarios un año más del 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, aportaciones en la era de la inteligencia artificial. Quiero empezar mi ponencia compartiendo pantalla con ustedes para poder realizar la ponencia que tengo preparada con mucho respeto y cariño para todos ustedes. Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica, aportaciones de la era de la inteligencia artificial. La ponencia con la que voy a estar platicando el día de hoy con ustedes lleva por nombre Ponencia a la impartición de la enseñanza jurídica para hacer visible la formación de los alumnos
con perspectiva de género en el mundo del derecho. Mi nombre es Arlen Palestina Pandal y espero que pueda aportar esta pequeña presentación a este gran congreso. El proyecto que he llevado a cabo para poder generar una reflexión y una relación con alumnas, con mujeres que han sido violentadas, lleva por nombre Proyecto Jurídico Mismeche. El primer año que llevé a cabo este proyecto para mujeres que son víctimas de trata con fines sexuales y trabajadoras sexuales fue en el año 2006. Después realicé el proyecto en el 2018 y finalmente ahora se va a realizar en el 2024. Esto es con el objetivo de acercar a mujeres víctimas de delitos de género a la justicia, al acceso a la misma, pero por medio del arte. Como representante del área jurídica de la asociación civil en la que laboro, es importante impartir con métodos simples la enseñanza jurídica a las personas que tienen calidad de víctimas en procesos jurídicos en los que pocas veces acceden a resultados dignos ante lo que les sucedió. Les comparto un pequeño cartel de un evento en el 2018 en COPRED junto con el gobierno de la Ciudad de México, generando espacios para que nosotros pudiéramos realizar estas exposiciones. Y bueno, es un pequeño cartel de clausura el 2 de mayo en el año 2018 llevando a cabo este proyecto. ¿Cómo se realiza y materializa el proyecto jurídico de Mismeche? Quiero platicarles un poco que el tiempo que se lleva a cabo es 8 meses. Las personas con las que se participa para que se lleve a cabo este proyecto son 15 mujeres, las cuales pueden ser víctimas de trata con fines sexuales o trabajadoras sexuales. La metodología con la que he llevado a cabo este gran proyecto de investigación y de conocimiento hacia estas compañeras es la redacción de sus historias. Ellas mismas redactan sus historias, los cuestionarios cerrados, la intervención dividida en 4 partes y finalmente el cierre con cada participante en el cual se realiza un arte objeto con basura, telas, botellas. Mismeche, el proyecto jurídico, se divide y dura 8 meses que se dividen en 4 etapas. La primera etapa es una plática sobre su infancia, la reflexión sobre los abusos, la violencia y la red de apoyo en la que se identificaron. Este proceso lleva 2 meses en los que ellas están cotidianamente redactando, donde estamos reflexionando cómo es este proceso de abuso, en el que muchas veces desde que ellas fueron niñas o jóvenes no lo identificaban. Y ahí empezamos esta gran labor de dar clases, de dar plática, de poder dar los métodos adecuados como las leyes, como los tratados internacionales, siempre con un lenguaje sumamente amplio, sencillo, que las compañeras que fueron víctimas puedan entender. La segunda etapa es el momento exacto en el que la mujer vive el abuso que se convierte en un delito. Este puede ser violación, un robo, un secuestro, golpes, la pérdida de los hijos, la cárcel y muchas otras formas que conocemos que pueden ser el momento en el que una persona genera un proceso de abuso y que obviamente se convierte en un delito. Este también va a tener una duración de 2 meses. El tercero es el proceso que define la fortaleza ante lo que esta persona que ha sido víctima de algún abuso ya vivió. ¿Cómo se identifica después de tener un proceso jurídico que la ha señalado ya como una víctima, pero sobre todo con esta población sin tener acceso a la justicia, muchas veces sin una representación legal adecuada, muchas veces con la ineficiencia de tener un traductor, ya que la gran población con la que también llevo a cabo este proyecto son mujeres indígenas, y este también lleva una duración de 2 meses en los que en el centro comunitario ellas redactan, identifican, les presento otros procesos jurídicos, otras carpetas de investigación y vamos viendo la diferencia entre una y otra y estos se vuelven talleres de derecho fundamentales. El tercero es el proceso en el que define su fortaleza.
¿Cómo ante lo que ha vivido se identifica? Después de tener un proceso jurídico que la ha señalado como una víctima, repito, sin tener este acceso a la justicia, ¿cómo se genera este proceso? Esta área, esta tercera, es muy importante porque vamos identificando cómo va generando su proceso jurídico y cómo identifica el derecho en su vida, sobre todo porque estamos hablando de perspectiva de género y muchas veces los ministerios públicos no conocen estos protocolos de actuación. Finalmente, la cuarta, y que se vuelve un poco divertida, más sanadora, son las sesiones que con música y con plática van haciendo la creación de su arte objeto, sin acompañamiento de alguna guía artística. Esto quiere decir que el arte objeto que ellas tienen que crear se mueve de manera espontánea, natural, y esto genera también un proceso de 2 meses. Les regalo una fotografía de un atrapasueños gigante, donde vienen fotografías y se divide cada atrapasueños por estas 3 etapas que genera el proyecto de Miss Meche desde la vida jurídica. Aquí vemos también otra imagen donde el cuadro lleva por nombre Trata de Personas. Y bueno, pues hablar de perspectiva de género para las personas que viven violencia sistémica en un ambiente hostil es un reto que debe de llevar formas imaginativas para avanzar en las herramientas que permitan ser útiles en la vida diaria, sobre todo para la ciencia jurídica que acerque a la gente. Da cientos de alternativas para hacer valer los derechos en la cotidianidad. En nuestro trabajo como profesores, abogados, investigadores, hacer estos caminos sencillos desde el lenguaje hasta el acompañamiento de las víctimas debe de ser una primicia. Debemos estar obligados por ética y profesionalismo a conducirnos con las víctimas con respeto y honestidad en todo su proceso dentro y fuera del área jurídica. Aquí tenemos otro proceso, otra imagen de un trabajo que duró 8 meses y que, bueno, 2 meses en este arte objeto que se llama De los madrazos al amor, una compañera muy violentada. Vemos imágenes de parte de la carpeta de investigación que recortamos y que pusimos a color, que bueno, recortó la compañera, pero bueno, se vuelve un trabajo también en equipo, pero fortalecido con las herramientas fundamentales. Las víctimas pueden reconocer en su propio proceso jurídico la opción de volverse alumnos y conocedores del derecho. Después de la intervención de Miss Meche, más de 5 participantes cada año se suma a mi taller que mantengo de manera permanente de derechos humanos. Y esto como un ejemplo de que cuando una persona ha sido víctima de algún delito, pero tiene un acercamiento adecuado con el derecho, un acercamiento para poder modificar también su proceso jurídico en el que está y se le dan las herramientas adecuadas, puede generar un proceso con mayor fortalecimiento. Este proyecto ha dado como dato urgente la falta de capacitación por parte de los funcionarios públicos al hablar de perspectiva de género. Y esto es bien importante porque en los cuestionarios que realizo en estos 3 años distintos, en los que cada compañera realiza cuestionarios por cada etapa de Miss Meche, vamos entonces identificando quiénes las violentaron, cómo las violentaron, por qué las violentaron y cómo ellas pueden encontrar las herramientas jurídicas en el día a día para defenderse. Desde la universidad hasta la vida laboral, debemos encontrar métodos de enseñanza que permitan a la población mexicana tener acceso a la ciencia del derecho, que es noble desde su raíz. Les presento aquí, por ejemplo, 2 carteles, uno del 2018, otro también presentando el arte objeto desde una perspectiva feminista, del reconocimiento de estas mujeres. Y bueno, pues algunas imágenes donde las chicas están redactando, las exposiciones que duran 1 año y que son de manera itinerante para que 1 mes en cada espacio se puedan mantener. La vida creativa es una forma de tomar rienda y amor y respeto al derecho. La exposición de los trabajos dura 1 año, cada mes en un recinto distinto. Y bueno, pues estas son gráficas del trabajo tan arduo que se hace en el espacio para poder mantener esta información. Yo quiero
cerrar esta exposición de mi ponencia, que tristemente 15 minutos es un poco corto, pero que pueden buscar en las redes parte de este proyecto que a mí me interesa muchísimo porque nace desde el amor que muchos universitarios tenemos por el derecho. ¿Qué acciones se deben de emprender cuando entendemos qué está pasando con muchas deficiencias en este proceso para que la gente tenga acceso a la justicia o dejen de ver los estudiantes este proceso del derecho como algo aburrido, como algo que no puede ser para toda la población, que es algo que escucho en muchísima gente y esto lo tenemos que romper? Quiero terminar diciendo que de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Y aquí, con mucho cariño y respeto, yo quiero compartir este proyecto de Miss Meche que me ha llevado muchos años para poder estar años con diferentes víctimas de trata de personas con fines sexuales y de trabajadoras sexuales que también son víctimas de un proceso económico, y con ellas, para todos nuestros estudiantes y estas víctimas que se vuelven también estudiantes, generar este gran cuestionamiento de buscar las acciones que se deben emprender. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar condiciones para que este mundo del derecho, para que la metodología del derecho se vuelva accesible e imaginativa para todos los estudiantes? Agradezco muchísimo por su atención. Se despide Arlén Palestina. Les dejo mis redes para que podamos estar en comunicación, para que vean el proyecto también redactado, para que vean en las redes, pues este proyecto que me lleva tiempo, pero que es con mucho cariño y respeto a todas las víctimas que en algún momento he acompañado, desde abrir una carpeta de investigación, desde llevar el juicio en materia de audiencias, en generar un proceso de sentencia, en llevar el acompañamiento con las familias y todo lo que implica en esta ciudad, en este país, ser una persona que defiende los derechos humanos. Yo agradezco muchísimo al Instituto de Investigaciones Jurídicas porque este congreso permite dar luz a todas las necesidades que son urgentes para la metodología desde la educación del derecho. Muchísimas gracias por su atención. Margarita Palomino Guerrero, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría y doctorado por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, profesora por oposición en materia fiscal, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del Consejo Editorial del Instituto de la Judicatura Federal, presenta el tema Nuevos paradigmas en la interpretación y aplicación del derecho fiscal. ¿Qué tal? Soy Margarita Palomino Guerrero. Es un gusto estar en este espacio para poder compartir algunas reflexiones en torno a la materia de enseñanza del derecho y la metodología en la investigación jurídica, ya en el Congreso Internacional en su 11ª edición. Por lo que quiero felicitar a todos los organizadores por este magno evento, pero sobre todo por la preocupación de avanzar en una área tan delicada en la formación, no solamente de estudiantes, de académicos y todos los que estamos involucrados en la formación y en la enseñanza. Gracias a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación que traigo preparada. Hablaré sobre los nuevos paradigmas en la interpretación y aplicación del derecho fiscal. Y lo primero que tendríamos que argumentar en un marco introductorio es que en México el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna establece como obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, pero de manera proporcional, equitativa y como lo dispongan las leyes.
En el caso concreto, estaremos hablando del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta que grava el ingreso, que puede ser en dinero, en especies, servicios o crédito. En México hay una distinción. Las personas morales pueden llegar a pagar una tasa del 30%. En el caso de las personas físicas, podemos llegar a pagar una tasa del 35%. Sin embargo, en el caso de las personas con actividad empresarial, prestación de servicios independientes, personas físicas me estoy refiriendo, tenemos el derecho a presentar deducciones. Deducciones que se le denominan deducciones autorizadas, que es mensualmente, dependiendo de los ingresos que se tengan, y las deducciones de carácter personal o anuales, y también se les llama no estructurales, porque no forman parte del producto que se enajena, pero es indispensable para que se pueda llevar a cabo esto. Dentro de los conceptos que se consideran como deducciones no estructurales o personales o anuales, tenemos entre otros los gastos médicos, seguro de gastos médicos, últimos gastos, donativos, aportaciones del sistema de ahorro para el retiro, e incluso también se contempla, por ejemplo, el que si solicitamos un crédito hipotecario, el interés que se va a generar es deducible. Y vamos a centrar nuestros comentarios precisamente en el rubro que señala que está permitido que se deduzcan los gastos médicos. Pero regresando a este marco introductorio, hablamos de la importancia de la ponderación. Y fíjense que esto tiene mucho que ver porque tradicionalmente en las escuelas de derecho nos enseñaron que teníamos que integrar un silogismo jurídico, donde la premisa mayor es precisamente lo que determina la ley, lo que establece la norma, la premisa menor, lo que acontece en la realidad social, es decir, la acción que realizó en este caso el contribuyente, y como conclusión el efecto, es decir, cuál es la vulneración o posible vulneración que se da, o la ilegalidad por parte de la autoridad, y de esta manera integrábamos el silogismo. Sin embargo, respecto a las deducciones personales o no estructurales, identificamos que no se permite, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que puedan presentar como deducción los gastos que se llegaran a generar por un tratamiento médico para inseminación in vitro. Por eso señalo que lo importante es que el artículo 4º constitucional, y no lo debemos de olvidar, establece claramente que cada uno decidirá de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. En consecuencia, si la mujer decide tener un hijo hasta después de los 32 años, es su decisión y debe de ser respetable. Sin embargo, en las instituciones de atención médica, se establece dentro de sus protocolos, me estoy refiriendo a los centros de atención de carácter público, se establece dentro de sus protocolos que será hasta los 32 años cuando la mujer pueda ser atendida para someterse a algún tratamiento. Y esto implica necesariamente que se está violentando el artículo 4º constitucional, porque lo acabamos de señalar, ella podrá decidir libremente el número de hijos y el espaciamiento de los mismos. Cuando esta mujer acude a solicitar atención médica para este tratamiento en una institución pública, pues les es referido precisamente estos datos del protocolo. Ella decide en consecuencia asistir con un médico particular para que le dé el tratamiento, se lo da y el gasto que se genera pretende hacerlo deducible en su declaración anual. Sin embargo, la respuesta de la autoridad hacendaria del Servicio de Administración Tributaria es que no procede la deducción, porque el gasto que erogó, pues no está contemplado de lo que es estrictamente indispensable. El concepto de estrictamente indispensable es un requisito que se establece para que pueda ser deducible. Sin embargo, se está contraponiendo al derecho que ella tiene de decidir cuándo es que quiere tener hijos. Bueno, pues a partir de esto se establecen limitantes, no se considera la perspectiva de género, es decir, la mujer efectivamente tenemos un reloj natural y ese reloj natural, pues bueno, no se puede frenar, pero sí dentro de los protocolos que se establecen hay una discriminación porque se establece que mayores de 32 años las mujeres no podrán ser sujetas de atención y de esta asistencia médica porque ya rebasaron cierta edad, lo cual resulta violatorio.
pero más resulta violatorio cuando se establece que el esquema de deducciones, pese a que la ley solamente establece en su artículo 152 que los requisitos serán para los gastos médicos, que se haya erogado, que se presente un comprobante fiscal digital por Internet que ampare esta cantidad por un médico, es decir, una persona que tenga el título, que expida el CFDI y que esto obviamente haya sido pagado con una tarjeta de crédito, con una transferencia bancaria, es decir, que deje rastro dentro del sistema financiero. Esta mujer cumplió con todos los requisitos, pero sin embargo se le negó la deducción. Fue necesario que acudiera a nuestros tribunales y en consecuencia hizo valer, pero en juicio, esta situación. Aquí la reflexión que hacemos es, bueno, y finalmente, ¿qué se resuelve? Pues la resolución que se toma es que efectivamente tiene derecho a la deducción. Y aquí el argumento no solamente es porque la propia ley establece solamente como condiciones para que pueda ser deducible el que presente el CFDI y que haya sido expedido por un médico. Y estos requisitos se cumplían, sin embargo, la autoridad señalaba que no lo consideraba como estrictamente indispensable. Y por supuesto que podemos considerarlo como estrictamente indispensable, primero porque es un derecho fundamental y segundo porque esto permite que libremente se desarrolle la persona. Sin embargo, nos damos cuenta que el esquema de deducibilidad en México está pensado en hombres, en varones, y quizá tendríamos que señalar, está hecho también por varones. Es momento de que en el marco de la legislación podamos incorporar precisamente todos estos criterios. Hay algunos casos aislados, me puedo referir al caso de la reforma del impuesto al valor agregado, en donde se incorpora que van a tener una tasa del 0% todos los productos de gestión menstrual. Esto quiere decir que antes este tipo de productos tenían una tasa del 16%, lo cual hace complicado el acceso para algún grupo o varios grupos de mujeres que se consideran vulnerables precisamente porque ya tienen un problema, el de pobreza. Y segundo, la falta de recursos no le permite acceder precisamente a todos estos productos y en consecuencia pone en riesgo también su salud. Todo esto debemos de pensarlo, que efectivamente se va a lograr la resolución favorable, como en este caso concreto a través de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero para esto fue necesario que se interpusiera una demanda, que se invirtiera tiempo y dinero en una representante legal, para que finalmente se resolviera que tenía razón y que en consecuencia era totalmente deducible. Sin embargo, la reflexión aquí es ¿por qué esperar hasta que se llegue al juicio y que se espere hasta que haya una resolución, una sentencia y que se dé cumplimiento a la misma? El propio artículo 17 constitucional de nuestra Carta Magna establece que se debe de preponderar la resolución de los conflictos a través de medios alternos y es precisamente aquí donde entra nuestra función como docentes. Debemos de incorporar en la cátedra que no solamente es la resolución del conflicto a través de una demanda o de un juicio, sino que debemos de incorporar precisamente los criterios y razonamientos que son precisamente de perspectiva de género. Esto es que en el marco de la regulación, que en el marco que se establece, el marco normativo, debe de señalarse expresamente cuáles son las condiciones, y aquí es donde entra el detalle más importante, la ponderación que se tiene que realizar para valorar y considerar cuáles son los esquemas que debemos de tomar en consideración. Por eso vamos a pasar a la siguiente lámina en donde ya se nos plantea cuáles son estas conclusiones, a qué podemos llegar. Bueno, lo primero que tendremos que establecer es que es el género como un concepto de revaluación analítica, es decir, no solamente el género hombres y mujeres, sino reconsiderar y reestructurar precisamente nuestra regulación en donde no se margine a nadie, no se discrimine a nadie, pero si la norma aún así lo contemplara porque no se ha actualizado, nosotros a partir de criterios y razonamientos debemos de incorporarlo, pero no en el juicio, sino en la valoración que se tiene que hacer dentro de la relación jurídico-tributaria, es decir, si encuadra en ese supuesto y tiene el beneficio, eso es lo que debemos de plasmar, no solamente es fundamental que sea en el marco normativo, es una responsabilidad del legislador que se contemple de esta manera, pero además es también muy importante que dentro de los operadores del derecho, llámese representante legal, llámese contribuyente, debemos de tomar en consideración
que hay que tomar en cuenta no solamente el hecho de que la ley lo permita, sino además que debemos de analizar y tener la perspectiva de género para considerar si esto es viable o no. ¿Esto cómo se puede lograr? Solamente si lo incorporamos a través de las diferentes instituciones, fundamentalmente de las universidades y específicamente en la carrera de Derecho, aunque no solamente en ella, sino cualquier disciplina, porque una de las propuestas que estamos considerando es precisamente que el análisis no debe de ser vertical, tiene que ser transversal. Debemos de tomar en consideración la condición de la mujer, las necesidades, pero como una condición natural de razonamiento y no hasta que se llegue a un juicio. El segundo punto que se establece como conclusión es que el género es la transformación horizontal, ya no puede ser de manera vertical. Debemos de tomar en consideración otras disciplinas y la incidencia que va a tener precisamente en la buena convivencia que se tenga socialmente. En la conclusión número 3, las medidas afirmativas como un esquema de deducibilidad. No basta con que se diga que vamos a analizar y reconocemos o que nos reconocen las condiciones de mujeres. Finalmente lo que pedimos es una igualdad, pero frente a la ley precisamente es lo que nos permite identificar que tenemos diferencias. Y esas diferencias se dan precisamente por la naturaleza, por la propia naturaleza, por la condición biológica de cada uno, hombres y mujeres. Y entonces el esquema de deducibilidad no se contempla esto para las mujeres. Por eso es indispensable que dentro de la formación se generen acciones afirmativas en donde esto refleje que hay un reconocimiento y que se establecen condiciones mínimas indispensables para que pueda alcanzarse el desarrollo. En la conclusión número 4 hablamos de la desigualdad y la exclusión en la carga tributaria de forma arbitraria, y que esto implica necesariamente que se constituye en una carga tributaria injusta, porque está diseñada por y para varones. Este es el momento en donde debemos avanzar. Se tiene una representación considerable dentro de las cámaras, pero sin embargo no se ha incidido en el contenido de la disposición. Que se tome en cuenta el caso concreto que estamos refiriendo, pero esto tiene que ser desde un análisis, no solamente cuando se resuelve el conflicto o cuando se está creando la disposición en ese momento, sino se tiene que tomar en consideración en la formación, el verlo como algo natural, el que es distinta la condición de la mujer y del varón, pero que sin embargo frente a la norma tenemos la misma obligación de contribuir, pero esa contribución debe de ser tomando en consideración las condiciones de cada uno, de hombre y de mujer. ¿Para qué? Para finalmente lograr en la conclusión número 5 que señalamos, se debe trabajar en acciones que modifiquen viejos paradigmas, en donde se considera que son las mismas condiciones, las mismas restricciones y que sin embargo esto es totalmente diferente. Se han obtenido ya varias resoluciones favorables en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero la reflexión que hacemos y el cuestionamiento es, no es necesario que se llegue hasta el litigio para poder encontrar una resolución favorable. Si nosotros contribuimos a formar y establecer que esto precisamente se puede dar, si incorporamos dentro de nuestro esquema de razonamiento y en la ponderación de la valoración de cuáles son los bienes jurídicamente tutelados, el que se debe de tomar siempre en cuenta la condición natural, biológica de la mujer. No se pretende ni se está pidiendo que haya un trato que le favorezca por el simple hecho de ser mujer. No, por condiciones naturales y biológicas se deben de tomar en consideración. Por eso en la conclusión número 6 señalamos, la inequidad se debe frenar desde nuestro marco normativo. La evolución tan rápida de este hace necesario su análisis en las aulas, no como un tema independiente, sino ligado al género, es decir, los esquemas de razonabilidad que debemos de hacer en la exposición de temas, como puede ser el fiscal, como pueden ser las aportaciones de seguridad social, esquemas financieros o presupuestales, debemos de incorporar precisamente la perspectiva de género. Esto va a generar el primero desaprender y reestructurar nuestros contenidos cognitivos para valorar y considerar las cosas de manera distinta. Por eso en el segundo párrafo de la conclusión se establece, asimismo resulta indispensable hacer valer la presentación de oficio de la prueba ante y por los juzgadores. ¿Esto qué quiere decir? Hemos tenido un avance considerable en México porque nuestros tribunales permiten que en condiciones, por ejemplo, de violencia o de perspectiva de género,
Cuando las partes o alguna de las partes no presentó la prueba idónea o una prueba que era más que suficiente para acreditar que efectivamente se estaban violentando sus derechos y no lo presenta, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, pues lo que ya nuestros tribunales han señalado es precisamente que el juez puede solicitar de oficio la presentación de la prueba. Hay muchos cuestionamientos al respecto si se está hablando de una suplencia de la queja. No hay suplencia de la queja. Lo que se está planteando es que ante una evidente violación puede el juzgador decir que necesitamos que se presente esta prueba para hacer una valoración integral. Esto inclusive nosotros podemos señalar, y esa es mi postura, que ya se contempla dentro de la legislación y que es el concepto de para mejor proveer. Pero qué mejor que en este momento señalarlo, que bajo una perspectiva de género debemos enseñar dentro de las aulas que esto se tiene que hacer valer. Si no se integran todas estas nuevas perspectivas para la resolución de conflictos, para la resolución de los problemas que se presentan en la interpretación y aplicación de la norma, no vamos a lograr que se dé una plena integración y eliminar la violencia, pero además eliminar la discriminación. Y finalmente cierro señalando que es por ello que como académicos estamos obligados a incorporar en nuestro discurso la perspectiva de género como una práctica diaria, constante y natural. Esto se transmite en las aulas, se transmite a los alumnos y ellos van a ser los receptores que a su vez van a ser multiplicadores en su comunidad, primero en su familia, en su comunidad, en la sociedad, y esto se tiene que transmitir. Es una cuestión de cultura, pero si no empezamos desde la formación, desde las bases, y más en el caso de la carrera de Derecho, pues esto va a ser aún más complicado. Vamos a tener que llegar a ello. Esto ya no se puede detener, pero es mejor que lo hagamos de esta forma. Les presento algunas referencias bibliográficas que nos pueden servir para apoyarnos todos estos criterios que estamos señalando y que pueden inclusive propiciar que se pueda escribir más al respecto. Creo que una de las grandes aportaciones que podemos hacer como académicos es no solamente hacer la reflexión y señalarlo, sino divulgarlo y de esta manera que pueda permear dentro de nuestra sociedad. Pues de esta manera he concluido y no me resta más que... Hola, muy buenas noches. Desafortunadamente no pude estar en todas las sesiones porque tenía otro evento en la Facultad de Derecho, precisamente sobre inteligencia artificial, educación, el tema del GPT está por todos lados, pero bueno, aquí estoy y me dio mucho gusto escuchar tu presentación, por lo menos llegar a tu presentación. Bueno, pues Patti, que es la que nos está haciendo el favor de apoyar en este caso, tú eres la que indica qué es lo que procede, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Doctora Margarita, si desea hacer algunos comentarios generales en torno a la mesa, mientras recibimos preguntas de parte del público. Ya tenemos una por aquí, pero preferiríamos que mejor nos hiciera comentarios generales. Cómo no, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. A todos los organizadores, un reconocimiento y el agradecimiento por propiciar estos espacios. Bueno, pues ya inclusive vemos cómo los temas pudieran ser diferentes, pero sin embargo, desde diferentes perspectivas nos llevan a lo mismo, que es precisamente el género y la necesidad de integrar criterios que nos permitan razonar bajo esta nueva perspectiva. Y yo le pediría a la maestra Alma Rosa Álvarez, que ya inclusive, perdónenme, Alma Rosa, sí, en cuanto a los comentarios para cómo lograr esta incorporación dentro de los planes y programas de estudio, si ya en la aplicación o únicamente como una materia o integrarlo como una visión de los profesores, cómo lograr permear en los alumnos. Y la otra cuestión importante también para que nos haga el favor de ir valorando y reflexionando la maestra Arlén Palestina, es en relación a, nos dice, coincido con la conclusión número 5 en que esto debe de ser de manera transversal, pero sin embargo, aquí la pregunta que haríamos es, ¿cómo lograr este esquema de arte y objeto? A mí en lo personal me quedan varias dudas. ¿Es solamente ese tiempo? ¿Cuál es el criterio para seleccionar a las chicas que presentan
pues esta necesidad, y por otra parte hay servicio pro bono, hay patrocinadores, tienen patrocinadores, ¿cómo poder integrarnos a esta red? Porque yo creo que lo más importante de estos espacios no solamente es conocer los avances que de alguna manera se están generando, pero de manera aislada, y que esto necesitamos generar una red para que precisamente estas experiencias de éxito se puedan multiplicar y construir, no solamente para mejorar la condición de las personas que se encuentran en estado de discriminación, sino además para implementar acciones que prevengan estas situaciones. Y por otra parte, pues ya en un segundo momento haremos o trataremos de dar respuesta a algunos de los planteamientos que ya nos hacen en el chat. Entonces, maestra Alma Rosa, si fuera tan amable en comentarnos esto. Bueno, en relación a mi participación, y no sé si entendí bien su pregunta, doctora Margarita, en cuanto a mi participación, la incorporación de la perspectiva de género en la Universidad Veracruzana, se puede decir que ya se viene trabajando desde la coordinación de género, pero prácticamente ya en la enseñanza jurídica. Como ejemplo, la Facultad de Derecho se puede decir que apenas se incorpora en la parte teórica esos temas de feminismo, género, o sea, apenas es el primer paso en este nuevo plan de estudios. Entonces, hemos venido un poco atrasados en la incorporación. Son muy pocas profesoras las que manejan el tema, muy pocas investigadoras dentro de la facultad, y por ende el tema es desconocido, aunque como yo decía al principio, ya es algo, esa incorporación ya es una necesidad y es una obligación. Entonces es el primer paso que tenemos en cuanto a la incorporación ya en los planes y programas de estudio, como yo platicaba, en los 3 ejes, porque si bien es cierto, en la parte axiológica se manejan estos valores como la equidad, la igualdad, pero obviamente tenemos que abarcar mucho más en la práctica, y como yo comentaba, en el análisis de los textos jurídicos que se manejan dentro de las materias que como docentes impartimos. Ese es el gran reto, el análisis. Y yo creo que esa es la gran aportación, es poner sobre la mesa y en la discusión que es necesario incorporarlo. Ya no estamos cuestionando si existe o no, no, es una necesidad. Y yo creo que esta reflexión, el que se logre que a través de las instituciones ya se tenga contemplado como una obligación, y la necesidad de estar actualizando y capacitando a los profesores, es un gran avance, porque el siguiente paso es permear en los alumnos, que son precisamente los futuros tomadores de decisiones, sean impartidores de justicia, autoridades o creadores de la norma, legisladores, porque finalmente en las aulas tenemos a la formación de todos los que hoy están tomando decisiones. Entonces yo creo que eso lo debemos de tomar en cuenta. Pues sí, maestra Alma Rosa, la verdad es que yo decía que nos platique cómo ya lo implementaron, pero están en la etapa apenas de integración a los programas. Sí, algunos profesores, en mi caso personal, yo ya le empecé a incorporar desde el análisis de textos, como platicaba en la metodología de la ciencia del derecho. Ya mis estudiantes, si ustedes les preguntan qué es género, qué es perspectiva de género, qué es feminismo, qué es los conceptos básicos que muchas veces no logran entender y se van con la visión de las marchas del 8M, o sea, es muy reducido el campo de conocimiento sobre el tema. Entonces, el hecho de que ellos ya empiecen a estudiar el inicio del feminismo, el impacto que ha tenido al día de hoy, para mí, en lo personal como docente, ya es mucho, mucho decir, desde el punto en que apenas está incidiendo en esos temas. Claro, claro, pero es un gran avance. Pues le pediríamos ahora a la maestra Arlén, si es tan gentil, en comentarnos las inquietudes que hay, además a través de redes que se han planteado, que si se puede aceptar o construir servicio pro bono, y que si reciben patrocinio o cómo se está financiando todo esto. Adelante, maestra. Maestra, es un gusto que nos hayan invitado y que seamos parte de este congreso. Pues tristemente no hay patrocinio. De hecho, este proyecto de Mismeche, que es jurídico, nace a raíz de la necesidad de las víctimas y de que la representante legal en la organización solo soy yo. Y que era urgente buscar formas, métodos en los que la forma de aplicar el derecho para las propias víctimas fuera el acceso a la justicia. Y esto ha generado mucho éxito porque la exposición dura un año
Todas son víctimas, con todas se abrió carpeta de investigación. Por ejemplo, ahorita estoy aquí en Texcoco mientras estamos aquí en la conferencia y estamos aquí oyendo a las víctimas de un tema de transfeminicidio aquí afuera, gritando y estamos llevando su defensa, pero pedí a otro abogado que me asistiera en la audiencia hoy para estar con ustedes, pero es la cotidianidad de la población con la que trabajamos en el corredor más grande de Latinoamérica, que es el de trata de personas con fines sexuales en la zona de la Merced, y que nos lleva entonces a tener un semillero tristemente de víctimas con perspectiva de género, con infinidad de temas, no solo el de la trata, ¿verdad? El de la violencia, el de quitarles a los niños por dedicarse al trabajo sexual, el de la violencia por parte del casero cuando sabe que se dedica a una mujer al trabajo sexual, pues multiplicarle el pago por pensar o tener en su cabeza que es una situación económica bien remunerada, cuando quienes hacemos trabajo de investigación sabemos perfectamente que no es así. Y esto que me preguntaba maestra de por qué yo le había puesto una palomita a su intervención cuando dio su exposición al hablar de la transversalidad, es porque quienes estamos cotidianamente con víctimas que violentan en un tema de mujeres, vemos con mucha normalidad que la violación a estos derechos es cotidiana porque no se conoce. Y aunque dijeran, ¿cómo es posible si hay acceso? No. En plena Ciudad de México, en pleno 2023, vemos a ministerios públicos con poca capacitación, a gente en las fiscalías con poca capacitación y hay que estarles educando. Y esta forma de hacer arte que me preguntaba al inicio para poder cerrar mi intervención, se realiza para que ellas puedan tener un espacio seguro y puedan platicar de cómo fueron víctimas, cómo hicimos su defensa, cómo logramos una sentencia o cómo logramos que se hiciera la repartición, por ejemplo, de reconocer a la madre como un lugar seguro y se reconozca que el DIF tenga que recuperar al niño para poderlo poner de nuevo con su madre, por ejemplo, y dejar estos paradigmas antiguos en el pasado y poner en perspectiva que las mujeres viven una situación cotidiana muy complicada. Este taller de Miss Meche dura un año y no hay patrocinio y ellas tienen que ir en los momentos y ratos libres que tienen a tomar estas clases, a decir, bueno, me ayudó la abogada, no le cobré un solo peso, ella me dio toda la asesoría y todo el acompañamiento del juicio gratuito, pues yo voy a recuperar con este proyecto de Miss Meche con el corazón para aprender y ser fuerte. Y esto ha dado resultados de que muchas de ellas han acabado la secundaria, la preparatoria, tenemos algunas de ellas ya para el examen para la universidad. Logramos que una entrara a la Ibero, pero solo el 50% de beca. Estaba imposible que el otro 50% de beca la compañera lo pudiera cubrir, eso no se podía hacer. Entonces, cotidianamente tenemos a víctimas que les damos la defensa de manera gratuita y que ayudaría muchísimo, maestra, que usted me lo permite con el comentario que hizo, convocar a nuestros profesores, a nuestros investigadores a sumarse a estos grandes proyectos que hacemos en Brigada Callejera, porque las compañeras tengan acceso a la justicia, porque de alguna manera en la cotidianidad el pagarle a un abogado sabemos que es complicado, pero que ayuda muchísimo cuando vemos abogados conscientes que tenemos el apoyo económico poquito, pero seguro de una asociación civil y que eso nos permite movernos, pero que hay una lucha ética y profesional porque estas miles de mujeres en la Ciudad de México vivan mejores condiciones. Yo aplaudo muchísimo siempre este congreso, me encanta, porque todo el tiempo estoy dando talleres y cursos de defensa de derechos humanos. Les abrazo mucho y agradezco mucho la pregunta que me hace, porque pues seguimos en esta cotidianidad de dar clases de la manera práctica, teórica, para que la gente en la cotidianidad vea el derecho como una herramienta que les ayuda y no como algo fastidioso que les quita dinero y que los ciudadanos digan, yo no quiero saber nada del derecho. Eso es una labor que tenemos que hacer a diario para romperla y para poder conquistar más corazones de que el derecho es una materia fundamental que nos abre puertas para mejorar condiciones de vida, maestra. Le quiero mucho, le aprecio, aprecio también al profesor y bueno, pues agradezco que se haya acercado a la mesa para que nos escuche, porque pues que haya sido creador de este proyecto, imagínense.
Claro, claro, la difusión y además quiero que sepan que esta información y esta discusión está teniendo trascendencia, inclusive a nivel internacional. Nos estamos retroalimentando de las experiencias de otras sociedades, de otros países y nosotros estamos también compartiendo nuestras experiencias. Yo creo que eso es sumamente enriquecedor, tomar las experiencias positivas y también las negativas para no caer en ellas, para no encuadrar o etiquetar que de manera incorrecta lo hemos venido haciendo y estos son los efectos que tenemos. Bueno, pues fíjense que hay un comentario de Graciela Zaragoza Mercado en donde nos dice que ojalá y se pudiera ampliar. Sí, fíjense que ustedes lo saben, el trabajo que se está realizando se presentó ya un trabajo en amplio donde ya se cuenta con detalles, datos duros de cuál es la estadística que se está dando. En una sesión de 15 minutos sería muy difícil, únicamente era presentar la estructura, vincularlos y que les interesara para que después pudieran consultar el documento escrito que se va a presentar. Pero además quiero aprovechar estos minutitos que todavía tenemos. Ya se encuentra, porque tuvieron problemas en entrada y salida, ya se encuentra Yareli, se encuentra Bárbara. Entonces nos encantaría que nos dieran alguna reflexión en torno a la mesa donde se discutió precisamente este tema, en torno a la incursión de las mujeres en la investigación. Si quisieras comentarnos algo, Yarel. Y Bárbara también está aquí ya. Muchas gracias, Bárbara. Gracias. Bueno, a mí me encantaría, si pudiera Llorer también participar, justamente porque esta investigación que estamos presentando, pues lo que hace ver es el adultocentrismo que está todavía fuertemente presente en la investigación. Pareciera que son temas que nada más nos tocan a nosotros los adultos y que las juventudes tienen poco que decir o poco que participar. Y justo pues la intención también de esta investigación es darle voz a las juventudes y desde ahí, desde esa voz propia, fomentar su incursión. Llorel, no sé si quieras comentar también tu experiencia desde la juventud. María, ¿me apoyas, por favor, con el micrófono de Llorel? Sí, me parece que ya está activo el co-host para Karen Yareli. ¿Está activo qué, perdón? Que ya la hicieron co-host, ya nada más, ya está ahí. Listo. No, hola, buenas noches. Primero que nada es un gusto estar presente aquí con ustedes. Como comenta la maestra Bárbara, es muy importante nuestro proyecto también tomar en cuenta como nuestros puntos de vista nosotros como jóvenes y el punto también de vista de ella ya como profesional docente, que ya tuvo este paso generacional y en el proyecto en cuanto a la perspectiva de género, en cómo ella lo vivió, cómo nosotras la estamos viviendo, porque pues tenemos diferencia de edades y otras cosas diferentes también entre nuestras, o sea, personales. Puede ser porque la violencia de género pues ejerce en las mujeres en cuestión de también es diferente en las cuestiones en que viven. Esa es a la que queremos llegar, como que es diferente también respecto a cada una de nosotras en lo personal y pues las diferencias que se viven a base de esto. Y pues es por eso que comentaba la doctora Bárbara que como ella lo ha vivido, como nosotros lo estamos viviendo y cómo es esto que se va dando y si ya vamos avanzando o seguimos en el mismo aspecto. Muchas gracias. Y yo les invito a que consultemos todos el documento en amplio que se va a configurar por la riqueza de todas las aportaciones, los datos que nos están presentando y sobre todo lo más importante, el diagnóstico del cual se parte para hacer todas estas reflexiones. Fíjense que hemos señalado en diferentes espacios que es la violencia de género, pero el género no solamente entendido como mujeres, también hay violencia por razón de género para los varones. Y en 30 segundos les voy a comentar. La Corte recientemente resolvió un caso en donde se le ponían mayores condiciones y requisitos a un varón para que pudiera recibir la pensión de su viuda, es decir, pensión por viudez. Y los requisitos eran solamente por razón de género y así se lo pedía la institución. Al ser tu hombre me tienes que acreditar y le incrementaban 5 documentos más, nada más por ser varón.
Entonces, eso es discriminación por razón de género de los varones. Entonces, esto es un problema que he sentido, solamente que no se visibiliza, y en el caso de las mujeres, por ser tan evidente y por incurrir en tanta violencia, es por lo que se está discutiendo. Pero creo que es una labor que todos debemos de unirnos, no solamente con la reflexión, sino además escribiendo, porque es la única forma en que se puede materializar y conocer cuál es la problemática. Y pues bueno, hemos agotado nuestro tiempo. Yo les agradezco muchísimo a las compañeras de mesa, excelentes sus consideraciones y reflexiones. Me deja mucho que pensar, yo creo que esto es lo más importante, espero que a todos los demás también. Agradecer también a la doctora Carmen Patricia por la generosidad, su tiempo, y al doctor Enrique Cáceres también por ser el artífice de este evento y que todavía tenemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas ustedes, a Margarita, mi querida amiga Margarita, por haber hecho esta moderación, y a la doctora Carmen Patricia López Olvera por haberse quedado a cargo de las mesas de la tarde. Muchísimas gracias, Pati. Y no me queda sino pues invitarlos a, como bien dijo Margarita, a nuestra última sesión el día de mañana a partir de las 9